Buenos días, amigos, de nuevo, pero esta vez acompañado de don Julio Ortega Tos, que todos los miércoles viene a diario de 4 para estar con ustedes y con nosotros. Bueno, transmitirnos su conocimiento de un hombre que es asesor en varios planos del Estado Dominicano, lo ha sido, economista, sociólogo, etcétera, muy enterado. Buenos días, don Julio. Don Julio, nos gustaría, ante todo, que usted nos dé su opinión sobre un asunto muy candente que está en este momento, y es si abrimos o no el año escolar. Repite, que no se escuchó bien. ¿Cómo es? Bueno, Julio, que si abrimos o no el año escolar el día 24, o si ponemos atención a la denuncia que hizo anoche el cardiólogo Pedro Ureña, el doctor Pedro Ureña, sí, en el programa de Alicia Ortega, que vi que tú me lo reportaste como importante, sí. Y entiendo, por tanto, que de seguro has hecho algún tipo de reflexión. Compártela con nosotros, por favor. Bueno, lo que sugirió el doctor Pedro Ureña, que es un reconocido cardiólogo, pero además fue el director médico de Sedimat por muchos años, desde el principio hasta hace unos 5 o 6 años atrás, es que el nivel de crecimiento exponencial de los contagios recomienda que para poder detener ese proceso y poder comenzar a revertir los contagios y por lo tanto los fallecimientos, debe decretarse una cuarentena de 24 horas. Claro, la forma la regularán los organismos públicos. Claro. Pero que debe ser total. Así es. Creo que el Colegio Médico también sugirió algo de ese tipo. Lo que es para mí inaudito es que eso no se debata. Aquí hay una comisión sobre el coronavirus compuesta por funcionarios de alto nivel, como es el ministro Montalvo, y por el ministro de Salud, pero eso no se debate. Eso no se discute. Es decir, estamos hablando del Colegio Médico Dominicano y de médicos tan prominentes como José Joaquín Puello, o en el caso que yo les envié a los dos, del doctor Pedro Ureña, alarmados realmente por la situación. Y efectivamente, si tú te pones a ver las cifras de la Comisión del Coronavirus, las cifras oficiales, la cantidad de casos que diariamente se están reportando con las pruebas PCR sobrepasa los 1000. Y ya hubo algunas ocasiones que llegó a 2000. Hubo un fin de semana, no este pasado, sino el anterior, que de viernes a lunes se reportaron 5300. Entonces, eso es algo muy preocupante si realmente nosotros queremos crear las condiciones para comerciales, industriales, el agrícola afecta menos, pero también afecta. Y sobre todo del caso del turismo. Ayer veía yo una exposición que hacía el asesor del Poder Ejecutivo en materia de recuperación turística, Joel Santos, y el empresario hotelero, que creo que también es parte de esa comisión. ¿Cómo es el que era el esposo de María Cela Álvarez? Que es uno de los hoteleros de Pino, él creo que es de origen español. De que del Pino, presentando los planes, las estrategias, en el plano puramente mercadológico y de creación de condiciones para reactivar el turismo. Ellos dicen que si se logra entre un 30 y un 40%,
a final de año sería un exitazo. Un éxito. Pero ahí ellos mismos decían, eso no depende nada más de nosotros. Mira, ayer una de las grandes líneas aéreas para el turismo se declaró en bancarrota, Virgin Atlantic, una línea británica norteamericana que era de las grandes, pero de las muy grandes del negocio turístico y de charters, que viene mucho aquí. Entonces, yo creo que es un tema realmente que debe ser abordado en lo que queda de este gobierno, por este gobierno, y en lo que inicia el gobierno del presidente electo y sus autoridades en el terreno sanitario. Él dijo que él iba a coordinar el gabinete, lo iba a coordinar la vicepresidenta electa y lo iba a dar seguimiento permanente el propio presidente Luis Abinader, porque es una condición fundamental. Sin eso no logramos nada más. Sí, sí. Entonces yo pienso, quizá uno dirá 2 semanas sin salir de la casa, nadie. Quizá a comprar comida y a la farmacia nada más. Pero bueno, es que tenemos que detener el incremento de los contagios. Y por lo menos aplanarla, llegar a un sitio de aplanamiento. ¿Y el año escolar, Julio? ¿Qué tú crees del año escolar? No, en esa condición no se puede iniciar el año escolar. Yo creo que además los padres mismos, sabiendo la situación, no van a mandar a los hijos aunque la inicien. Que se puede iniciar de forma gradual. Virtual. E iniciar la parte presencial en la medida que se vaya verificando, ya sea en septiembre o en octubre, una estabilización y recuperación y caída de los contagios del coronavirus. Mira, yo soy de una generación, y tú también, que perdimos un año con la Revolución de Abril. Exactamente, un año. No nos pasó nada. En absoluto. No nos pasó nada. Toditos fuimos al colegio después, fuimos a la universidad, fuimos profesionales. Así es. Entonces, oye, yo no estoy diciendo que con los instrumentos existentes hoy en día, diríamos, los instrumentos de comunicación remota, como es el Internet y como son las computadoras, ¿qué habría que, diríamos, hacer un esfuerzo concentrado? El Plan República Digital tenía una meta de haber entregado a diciembre de 2019 950,000 computadoras o laptops o tabletas, bajo la forma que fuere, a los estudiantes. Y otra parte era completar todo el cuerpo magisterial también con estos instrumentos. Y además, trabajar con los proveedores de servicios de Internet en ampliar ¿cómo se llama? La banda ancha. La banda ancha, sí. Y el Internet. Tú puedes decir, bueno, hay zonas que no llega. Bueno, hay uno de Internet. Bueno, yo tengo uno por aquí. Hay un Internet que es como un beeper. Un beeper, sí, yo tengo uno. Tú tenías uno también. Sí. Que se lo entreguen junto con la computadora a los muchachos. Si no tienen en su casa. Que tú puedas salir con él así, por supuesto, remoto y él capta la señal. Exactamente. Sí. Parece un beeper. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer en poco tiempo. Y si se logra, diríamos, tener ya 500 o 600,000, diríamos, en octubre, ya ahí el impacto de la reapertura virtual de las clases tiene mucho impacto. De hecho, he visto, yo mismo entrevisté a la presidenta del ADP. Ella nos dijo que era un esfuerzo enorme porque no se había preparado al profesorado ni al alumnado para esto. Ya han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero que lo estaban haciendo. Cuando yo la entrevisté, todavía estaba
la primera fase de la pandemia. Abril o mayo fue. Y ella decía en ese momento que hay muchas cosas que hay que revisar. Y ella dice, mire, más del 50% de las escuelas públicas no tienen agua potable, corriente. No es que no le llega a la tubería le llega, pero se prendieron el inodoro, los lavamanos, las llaves de alimentación. No solo eso, no la han repuesto. Que no hay cisterna, que no hay bomba, que no hay planta eléctrica. Son cosas, inversiones que son necesarias para que haya agua. Sin agua no hay higiene. Mira, Julio, te quería dar un testimonio. Mira, siendo director de Radio Televisión Dominicana, yo tenía la frecuencia 17 y un transmisor digital en el aire. Por tanto, le propuse al Ministerio de Educación que hiciera un canal educativo, que preparara una programación. Se avanzó muchísimo, se contrató una mexicana que vino, nos quería dar un palo porque ella quería que la educación dominicana se hiciera al estilo mexicano, cosas como esa que no cuadró. Pero de eso hace 8 años. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Educación el Ministerio de Educación... Es que se cortó la comunicación. El Ministerio de Educación... Usar un canal de radio televisión. Sí, un canal digital para eso. El Ministerio de Educación tiene ya su estudio hecho. Sí, donde era antes Artes y Oficios. Sí. Y están operando el canal 17. Ellos pueden operar ya. No, es lo que falta una programa. Tú sabes muy bien que porque tú eres educador, Mozart, que para tú hacer... estoy aportando. Que para tú hacer una educación a distancia, que tienen un canal. Tienes que elaborar un programa específico. Claro. No solamente te den la señal. Está bien, pero ¿Qué pretendíamos nosotros? ¿Qué pretendíamos nosotros? Nosotros llevamos ya la fibra óptica, CERTV, la había llevado muy cerca de Arte y Oficio, para que ellos pudieran transmitir la señal por el canal educativo dominicano, 24 horas al servicio de la educación, y hablar con los sistemas de cable para que en las escuelas muy apartadas se le coloque una cajita que baje la señal del cable al sistema. Y entonces todas las aulas tendrían señal del canal educativo. Estas son cosas que se hacen por voluntad, nada más. Pedro, ahí opera una unidad del Ministerio de Educación que se llama Radio Televisión Educativa Dominicana. Y así es. Sí. Te lo digo porque mi hijo trabaja ahí. Sí. Exacto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que de lo que deben hacer. Es decir, no hay, diríamos, un grupo de educadores, de técnicos en eso hay que elaborarlo, sí. En cine, en programación de televisión, para, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan Plaza Sésamo? ¿Se acuerdan de ese programa? Claro. Eso lo hacía el Ministerio de Educación en México. Sí. Es decir, nosotros tenemos que elaborar nuestro contenido que no está elaborado y hay que trabajar intensamente. Hay que trabajar eso. Hay que fortalecer esa radio televisión educativa dominicana que opera ahí donde estaba Artes y Oficios. De hecho, tiene una antena altísima. Y un estudio de última generación. Tiene varios estudios, no uno, varios. Entonces, bueno, todo eso es posible. Miren, ayer, supongo que lo compartiste con Pedro también, tratábamos con Julio Ortega un tema muy importante a propósito de la coyuntura que estamos viviendo, donde el Estado Dominicano está acogotado con el asunto del tema de recursos para afrontar una situación como la que tiene el país. Ya veníamos arrastrando un déficit tras déficit, porque como todos sabemos, la presión fiscal en la República Dominicana se encuentra desde hace un tiempo muy por debajo de la media en América Latina, y eso quiere decir que no estábamos en condiciones no estábamos y ahora mucho menos en condiciones de tener los recursos necesarios, indispensables para el Estado para poder responder a la demanda de bienes y servicios de la nación, por todo este proceso de cambio y de desarrollo. Entonces Julio abordaba el tema del ahorro nacional. Y a propósito del ahorro nacional, uno dice, bueno, el próximo gobierno, el presidente electo, Luis Abinader, ha estado dando señales importantes en el sentido de ver de dónde se
consiguen recursos precisamente optimizando las instituciones o los organismos que ya tiene la República Dominicana operando, optimizarlo a los fines de tomar de allí para hacer un desempeño más eficiente de los sistemas. Y en ese sentido, Julio hablaba de las canteras, los fondos que podemos recibir. Por ejemplo, las pensiones, que es un tema que lo hemos estado abordando desde diferentes áreas, con iniciativas como las que existen ya, de un cambio completo de todo el sistema de pensiones junto con el sistema de la seguridad social, otro con un proyecto avanzado ya en el Congreso Nacional, en el Senado, del 30% de los recursos para los trabajadores. Pero todo eso lo que busca es sacar dinero de algún sitio para poderle responder a la gente, para poderle responder a la sociedad y al país. Entonces, Julio, yo quisiera que abordaras este tema de la fuente de ahorro nacional con la que podemos contar, y cuál debe ser el tratamiento que debemos dar en esa dirección. ¿Dónde deben ir, por ejemplo, esos cuantiosos recursos de pensiones? ¿A dónde pudiéramos ir y cómo pudiéramos participar todos de ese manjar, de todos esos recursos que acumulan ahí los trabajadores y las empresas? Sí. Mira, yo pienso que el tema es muy amplio. El tema tiene implicaciones de política monetaria y financiera, que no es el caso ahora entrar en ella. De hecho, aquí mucha gente se rasgó las vestiduras porque en una triangulación que hicieron las AFP con el Banco Central y con el Ministerio de Hacienda, se dispusieron de 40.000 millones para financiar la urgencia en que se encuentra el país. Pero evidentemente que hay una queja. Yo le decía ayer a Luis Manuel Piantini, que estaba en un programa con él, yo le decía a Luis Manuel, el problema no es si el sistema es de capitalización, o si es de reparto, o si es de un sistema mixto. El problema es que el mal nombre ante la población dominicana viene, primero, porque nadie ha recibido una pensión. Nadie. 17 años acumulando, que ya hay 760.000 millones, la última cifra que vi. 760.000 millones acumulados. Sí. Gastos administrativos de las empresas, de las AFP, elevadísimos, que son hasta escandalosos en algún caso. Ganancias elevadísimas. Eso mismo, ganancias y gastos administrativos colosales. Y finalmente, en un momento como el que estamos atravesando ahora mismo, los dominicanos dicen, bueno, pero si a mí perdí mi trabajo, perdí mis ingresos y tengo, qué sé yo, 500.000 pesos acumulados ahí en el fondo de pensiones, 1 millón o 2 millones, lo que fuera, bueno, que me den una parte. De hecho, esa misma lógica se ha aplicado en Perú y en Chile, que han retirado, se ha aprobado y se ha ejecutado, en el caso de Perú, retirar el 20% de las cuentas individuales y en el caso de Chile un 10%. Los fondos de pensiones en Chile tienen 200.000 millones de dólares. 10 veces lo que tenemos nosotros aquí en fondos en administración, claro. Sí. Son economías diferentes. Tienen, no, desde el año 81. ¿Y desde cuándo viene eso? Desde el año 81 comenzaron. Desde el 81. Y el monto de cotización es más alto también. Sí, también. Hay cierta variedad. Pero ya se aprobó el retiro del 10% y hay un movimiento muy fuerte para transformar el sistema de capitalización a un sistema de reparto. Pero eso es otra cosa, eso es, diríamos, otra agenda. El tema es hoy en día. Si tú mañana dices, yo agarro el 30% y lo depositamos, se lo entregamos a los cuentavientes, que tienen todo el derecho. Tienen todo el derecho, no es que no lo tengan.
Pero lo que regula la ley actual no es de que eso sea como una cuenta de ahorro que tú vas a entrar y sacas dinero. Exactamente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sí. Yo pienso que primero hay que tener mucho cuidado porque los ingresos fiscales en el primer semestre, los primeros 2 trimestres, se estimaba que iban a caer un 15%, cayeron un 30%. Un 30%. Mucho dinero que ha perdido de ingreso del Estado. Sí. Y por lo tanto muchos planes pueden verse afectados. En segundo lugar, ese es un ahorro nacional que debe tener una garantía de que su uso sea seguro por un lado y en segundo lugar que permita estimular algunas áreas prioritarias de inversión. Por ejemplo, vivienda popular y financiamiento a la vivienda. Porque no solamente construir las casas, es también financiarlas. Si financiarlas en el sentido de que el adquiriente la puede adquirir a tasas de interés y plazos cómodos. Uno de los problemas del sistema de pensiones dominicano es que creo que el 60% de los cotizantes tienen salario mínimo. Sí, el 70%. Así es, 70%. 70%. Eso limita mucho la posibilidad de los, digamos, ahorrantes. Ellos no ahorran voluntariamente, sino que obligatoriamente, de tener una pensión digna o de usar esas cuentas para cualquier otro fin. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Hay que estudiarlas. No existe una varita mágica que diga esto y aquello. Pero yo pienso que una combinación de selección de sectores estratégicos, digamos, sector eléctrico. Ajá. Sector eléctrico. Es decir, nosotros en gran parte pudimos financiar Punta Catalina o una planta adicional grande para el sistema eléctrico a través parcialmente o totalmente de los fondos de pensiones. De hecho, en Chile se han popularizado las inversiones de las AFP en el sector eléctrico. Inclusive han comprado acciones de las eléctricas. Es decir, vamos a suponer Eje Jaina, que es 50% del Estado y 50% de los privados. Esa no es la proporción ya. Bueno, con la parte del Banco Central no es mayor. Es mucho mayor. Pero el Banco Central entra dentro del sector privado. Sí. Son acciones del sector privado. Así es. Pero se puede utilizar la bolsa de valores. También. Para estimular el mercado de valores. Para vender acciones. El mercado de vivienda. El mercado de vivienda, ya lo dije. El sector eléctrico, no solamente de generación, sino de distribución y de transmisión también. Sí. La transición ecológica de la energía, es decir, proyectos de energía renovable como solar y eólica. Empresas de alta prioridad, como por ejemplo la del Este, que se le paga de inmediato, porque va a suplir a una comunidad que está esperando agua potable. Gasoductos. Terminales de recepción de combustible. De combustible, incluyendo gas natural. Es decir, hay toda una serie de sectores. El problema es que eso tiene una comisión de inversión que solamente tiene en la cabeza los bonos del Banco Central y los bonos de Hacienda. Son seguros, no hay riesgo y tienen alta tasa de interés. Espérate, no podemos dejar desnudo al Banco Central hasta que no solucionemos el tema del déficit, de la deuda que provoca el déficit cuasificante. También, en cualquier sistema internacional donde existe una tesorería pública, las inversiones más seguras de todas son los bonos del Tesoro. En este caso, los bonos que emite el Tesoro a través de Hacienda en la República Dominicana. Es decir,
que nosotros tenemos que hacer un equilibrio. Nosotros no podemos pasar de un momento a otro. Julio, la propuesta es convertir en inversionistas a los trabajadores en esas áreas. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, cuando las AFP, cuando las AFP se crearon en Bolivia, que fueron después disueltas para establecer un sistema de reparto, pero cuando se crearon el gobierno de Sánchez de Lozada, creo que fue uno de esos, era 50 y 50, que de ahí fue que lo copiaron aquí, del sistema boliviano. Pero el 50% del Estado, ¿qué hizo el Estado boliviano? Dijo, no, nosotros no quedamos con nada, se lo entregamos a los cuentavientes. Y en la misma proporción Exacto. que tú aportabas, en esa misma proporción tú tenías acciones. Las personas, tú, Mozart de Lance, Pedro Cava, etcétera. Es decir, las personas tenían acciones en empresas estratégicas que eran seleccionadas. De hecho, entre un 5 a un 7% de los fondos de pensión han sido invertidos con autorización del Consejo ese que administra la aplicación de los fondos De inversión. En empresas grandes. Aquí Jaina tiene dinero del fondo de pensiones que lo administra el grupo Vicini. AES International, o sea, AES tiene. Pero yo voy más lejos. Inversiones que han hecho las AFP en esas instituciones. Ayer se publicó una noticia muy preocupante, y es que el 52% de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, probablemente nunca más de las que no retornen. No retornen. Vuelven a abrir. Eso es dramático. Dramático. Porque ellos hablaban de 10 años de recuperación de una parte de ella. De una parte. Y otra parte que no volverían nunca más. No volvería nunca más. Así Entonces, ¿cuál es el problema de las MIPYMES en realidad? Claro, si no hay demanda, porque la gente no está trabajando, ellas no pueden operar. No pueden. Pero hay una propuesta que la ha sostenido el Banco Central y el Estado, de que se cree un fondo para garantizar préstamos a no más de un 5 a 6% a las MIPYMES. Pero los bancos no quieren. Dicen que eso es muy poco. Para un 5% de intermediación. Son préstamos o recursos que se le colocarían prácticamente entre 0 y 1 o 2%. Entonces, el Estado puede hacer eso a través del Banco de Reserva. Si los otros bancos, abierto a todo el sistema bancario, vamos a comenzar con el Banco de Reserva y vamos a meterle 100.000 millones de pesos a eso. En un lugar donde tú tienes 750.000. 60.000 millones de pesos. ¿Qué te van a hacer 100.000 millones a 10 años para que la microempresa pueda reiniciar en condiciones con asesoría técnica, con toda una serie de condiciones? Pero para eso está el Banco de Reserva. Esas son las funciones que el Banco de Reserva puede tener. Inclusive, el Banco de Reserva, aunque yo sé que es una idea que a muchos no les gusta, el Banco de Reserva, manteniendo la absoluta mayoría de las acciones de parte del Estado, puede aceptar a través de la Bolsa de Valores también ahorristas pequeños de no más de $10.000 en acciones. Y el Banco de Reserva tiene unos rendimientos fabulosos. El Banco de Reserva se puede ganar en un año 3, 4, 5.000 millones. Se ha ganado más. Ha ganado más. Se lo entrega al Estado. Entonces vamos a repartir eso para hacer el capitalismo por lo menos más popular, en el sentido de que la gente pueda acceder. Un señor que tiene una señora que tiene su hijo en Nueva York y que le dice, te vamos a dar $10.000 para que lo ponga en acción del Banco de Reserva, yo creo que eso puede hacerse. De hecho, el Banco Popular, cuando se fundó y todavía hoy, tiene una base accionaria muy amplia.
Sí. pero que no No se... la han ampliado, desde que No la han ampliado, pero es amplia. el grupo que se constituyó dijo, pero no vamos a Vamos compartir cerrando más, ya. quedémonos nosotros nada más. Claro, pero es una entidad privada. Pero el Estado puede estimular a que vengan. Yo me recuerdo, y yo se lo he dicho a ustedes, cuando yo fui embajador en Colombia, se abrió a las inversiones de pequeños ahorrantes la mayor empresa en colombiana, que es Petróleo de Colombia, se llama Ecopetrol. Ecopetrol, sí. Ecopetrol abrió un 15, creo que fue un 15 o un 20% de su capital accionario para colocarlo. Nadie podía poner más de $10,000. Es decir, eso te aseguraba que no iba a venir un grupo o un fondo de estos de inversiones gigantes y lo iba a coger todo. No. Eran pequeños y medianos ahorrantes. Pues $10,000 de todas formas es... Y hoy Ecopetrol debe ser una empresa gigantesca desde el punto de vista de accionistas. Es muy grande. De hecho, ha ampliado la base accionaria popular, ¿Ah, sí? vamos a llamarle. Sí, creo que está en 30 o 35%. Miércoles. Y el Estado sigue manteniendo el control. Claro. Refidomsa. Tenemos un caso ahí con Refidomsa. Que se gana unos cuartos cada año. Todos los años. Y hay una situación que el socio actual está paralizado por razones políticas, por razones geopolíticas, estratégicas, técnicas, etc. Desgraciadamente, porque yo lo veo como una desgracia, que esa gran empresa que fue y que es PDVSA no puede ejercer el papel de modernizador de nuestra Refidomsa. Bueno, pues vamos. Hay que readquirir eso. Hay que readquirir esas acciones. Sí. Hay que tener, claro, eso lleva una negociación de tipo diplomática, tanto con Venezuela como con otros actores regionales de mucha importancia, pero eso se puede readquirir. Y tú puedes buscar un socio estratégico, grande, inclusive puede ser una de las grandes petroleras norteamericanas, Exxon o eso, o cualquiera de esas. Mira, Julio. O europea. British Petroleum. Interesante ese ejercicio que estás haciendo. Que se deje un 10 o un 15%. Sí. Inversionista. Julio, interesante lo que estás haciendo, aunque hay que ver también que ya los fondos de pensiones han formado son un instrumento de política monetaria y financiera en este momento de importancia. Ahora, Julio, ¿qué te parece el destino que deba dársele a los fondos que generó el FONPER? Del 2001 hasta el año pasado, el FONPER ha recibido más de 18,000 millones de pesos. Y las veces que ha invertido en su sector eléctrico lo ha sido, que yo conozca, en una planta de gas que tiene AES allá en Los Minas de 30 megavatios, que fueron ellos que la financiaron, el FONPER, a pedido de AES. Y los aerogeneradores también. Y en más de uno de los campos de aerogeneradores de Eje Jaina. Yo siempre me pregunté, ¿y por qué no invierten ellos en generación de CDE? O, como tú dices, rehabilitación del sistema de distribución. Pero ya el presidente Abinader dijo que eso va a usar para salud. Yo creo... Él dice que esos recursos irán a salud. Ya eso él lo anunció. Yo pienso que el FONPER, que no está en la ley de capitalización de la empresa pública, no está ahí, fue una creación posterior, ha sido una parte muy opaca del manejo. Pero muy opaca. De las acciones del Estado en las empresas capitalizadas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ayer dijo el presidente electo, Luis Abinader. Disolver esa institución y esos recursos que vayan al Ministerio de Salud a través del mecanismo que se determine, que debe ser Hacienda, debe ser a través de Hacienda, porque directamente Salud no lo puede recibir, o la cuenta única, como sea que eso vaya. Oye, 18,000 millones de pesos. Pero el destino que sea salud, eso es importante. Fortalecimiento del sistema sanitario. Yo estoy absoluta y totalmente de acuerdo. Yo también. Y evidentemente cosas como esas que
que han generado opacidad en la gestión pública, y el caso de los PSOE también y de otros más. Yo creo que ese tipo de reformas institucionales son necesarias, son positivas, son una forma de transparentar el gobierno dominicano y de crear confianza. Porque uno de los argumentos que más se usa es: yo no voy a pagar impuestos porque imagínate, eso se lo roban todo. Sí, sí. Es una perogrullada esa, Sí. pero bueno, mientras tú limpies y tú dejes realmente el caso de esas nóminas inconcebibles del MIREX, de la Cancillería. Yo que he sido diplomático, yo que he sido embajador, yo sé lo que es eso. Cientos de personas que no van a las embajadas y que están supuestamente designadas en esos puestos con miles y miles y miles de dólares. Entonces, eso se puede reducir, ese presupuesto, se puede reorientar a otras cosas, pero además se puede también ampliar nuestras embajadas, porque si tú estás gastando ahora, qué sé yo, 500 millones o 100 millones de dólares o 150, o lo que sea, y tú lo reduces a 50, sí, con personal profesional. Pero fortaleciendo las embajadas, los cuerpos consulares. Inclusive ampliándola. Nosotros no tenemos casi embajadas en África. No tenemos embajada en África. Creo que hay una en Sudáfrica, en África Negra, la única que hay en Sudáfrica. Nosotros debemos fortalecer esa relación, no solo por razones económicas, que son muy importantes, pero hasta por relaciones culturales, históricas. La mayoría del pueblo dominicano es prieto, y ahí están nuestras raíces. Entonces, ¿cómo es que nosotros no tenemos embajada en Senegal o en Nigeria o en Etiopía? Tenemos en Egipto. Y vi un ejercicio muy interesante hoy de Juan Yadó acerca de todas las oficinas de turismo que tiene el Ministerio de Turismo repartidas por el mundo. Dice que son una cantidad extraordinaria, muchísimas, masiva y muy caras, por cierto. ¿Qué recomiendas reducir en 2 o 3? Mira, Julio, tú nos mandaste a todos un documento de BBC Mundo que, de una entrevista que le hicieron a Mariana Mazzucato. Ella es economista, es verdad. Yo había leído algunos trabajos. Trabajos, sí. Es una economista de nuevo tipo que dice que ella había previsto que el capitalismo iba a entrar en crisis. Ella dijo, eso se va a derrumbar, ¿eh? Bueno, pero díganos ese planteamiento que ella hace, que ella quiere que la situación prosiga para que hagamos definitivamente la modificación. Ella tiene una serie, diríamos, de centros de su pensamiento económico, que es muy distinto al pensamiento neoliberal que ha existido hasta el día de hoy. Sí. Hay algo que es importante para los televidentes, y es que Mariana Mazzucato es recomendada por el Papa Francisco como la economista a leer. Primero porque tiene un lenguaje muy sencillo, no es con gráfica y vaina y fórmula y vienda de esa que le gusta a alguna economista para que nadie lo entienda. Pero ella lo que dice es: si no se reforma el capitalismo que existió hasta el inicio de la pandemia, va a ser inviable. Inviable el capitalismo, tal como soy. Y en segundo lugar, no es cierto que siempre el sector privado es más eficiente que el sector público. Es un concepto errado y que no tiene sustento. Entonces, ella se une, ya para concluir, a un grupo de nuevos economistas que están surgiendo. Ella da clases en el Imperial College de Londres, la Universidad del Imperial College. Sí. Tiene un instituto de innovación y políticas públicas, y ella se une mucho al pensamiento de
Piketty, el francés, Sí. y de toda esta nueva oleada de nuevos economistas que plantean una reformulación de una economía más verde, más orientada al ser humano y más regulado en el sentido de que, bueno, que ganemos todos. Muy bien. Julio, terminamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amplio, bien amplio. Qué bueno, e ilustrativo. Qué bueno, Julio. Muchas gracias. Queda contenido para Diario de 4, pero nosotros dos volvemos mañana, Dios mediante. Y con Julio el próximo miércoles. Así es. Muy bien. Así es. Bye.